Bendiciones, bendiciones a todos los que me escuchan y espero en Dios que me puedan ver directamente a través de alguno de los medios del internet. Yo soy el pastor Tom de Ministerios Palabra de Vida Internacional en la ciudad de Compton, pero yo vivo acá en North Hollywood, California, en los Estados Unidos. Es una bendición para mí poder llegar hasta sus hogares, si me lo permiten. Hoy traigo un tema que espero en Dios, he orado mucho, porque es un tema muy controversial y aparentemente últimamente ha habido controversias, pero es que estamos en unos tiempos tan difíciles y hay que ir acomodando las piezas del ajedrez para que se pueda llevar a cabo el jaque mate o el evento final, ¿verdad? Definitivamente déjenme decirles que este tema que les traigo hoy es bastante controversial. A algunos no les va a gustar, pero voy a hacer todo lo posible, créanme, todo lo posible por presentarles este material de una forma que nadie se ofenda, que nadie se disguste, especialmente los que hemos estado en algún tipo de religión, ¿verdad? Yo nací en la iglesia luterana, protestante, pero ahora no soy ni luterano, ni yo que sé otras religiones, soy creyente, soy evangélico, creo en el evangelio del reino de Dios firmemente, creo en Jesucristo, el único y verdadero Salvador, el único que me puede salvar la vida y me puede llevar a donde está mi Padre Dios. Así es que présteme atención, ¿verdad? Y escuche con un corazón, una mente abierta. No se pierde nada con escuchar, ¿verdad? Un pastor amigo mío muchos años atrás decía, cómete la sandía, pero escupe las semillas. Entonces, de lo que estoy a punto de enseñar, pues saca lo que te pueda servir y lo que no te sirva, lo que no te interesa, no lo recibas. Como les digo, el tema va a ser algo controversial, pero muy necesario. Estamos en unos tiempos muy difíciles. Los tiempos del fin están encima. No puedo dar fechas, no puedo decir ya Cristo viene, porque ni el mismo Señor Jesucristo sabe cuándo Él va a venir. Todo eso está en el poder del Padre y únicamente en el Padre. Pero bien, quisiera que si tienes una Biblia, si no yo lo voy a leer aquí, he tomado versículos en español, en inglés, ¿verdad? Para que puedan ver las diferentes traducciones que hay o interpretaciones de la Biblia. Porque hay muchas interpretaciones. En el momento que un libro de la Biblia, que en el original fue escrito ya sea en arameo, en hebreo o en griego, ¿verdad? En el momento en que es traducido y se agregan comas y puntos y comas y puntos y párrafos y todo eso, entonces ya deja de ser una traducción completa, sino que hay una interpretación. Usted le cambia un punto, una coma a una frase y puede significar algo muy diferente, ¿verdad? Pero de eso no se trata lo que le quiero enseñar hoy. Hay un tema que por muchos años, por el amor que tengo yo a muchas personas que conozco que son de una religión, ¿verdad? Quisiera llamarle una fe, pero es una religión. Muchos fueron compañeros míos en colegio, en la escuela, amigos del vecindario, ¿verdad? Y pues uno quisiera, por el amor que uno les tiene, ¿verdad? La Biblia dice, y conocerán la verdad, y la verdad les hará verdaderamente libres. Entonces, ya entremos aquí, perdón, bueno, disculpen que tuve que ponerle un paro, no sé ni cómo quedó, pero alguien tocó la puerta de mi apartamento y tuve que ir a abrir y atender a la persona que estaba tocando la puerta. Espero en Dios que ya no suceda, pero no voy a tratar de iniciar desde un principio, aunque sí voy a hablar del principio. ¿Me explico?
Vamos a hablar del principio, porque inclusive ahorita estaba hablando con los hijos del manager de los apartamentos y me hicieron la pregunta acerca de lo que voy a hablar ahora, sin saber yo que me iban a hacer esa pregunta. Creo que dije, si tiene su Biblia, si no lo tiene, no hay problema. Yo tengo aquí unas notas, las escribí en un par de versiones, hasta en inglés, porque quiero, de la manera más, ¿qué podría yo decir? I'm trying to think the right word in Spanish, but it's not easy. De la manera más presentable, agradable, ¿ve? Para que no se enojen conmigo, y si se van a enojar con alguien, pues enójese entonces con Dios, que fue el que mandó escribir la Biblia de la forma en que fue escrita, ¿ve? Gloria a Dios. Así es que mira, vamos a ir primero que nada a el libro del principio de todas las cosas. ¿Sí? Dios, por lo general, hace las cosas o explica las cosas del final al principio. Inclusive el hebreo se lee de derecha a izquierda, no como nosotros leemos nuestro lenguaje de izquierda a derecha. Y no es que Dios esté al revés, es que tiene su propósito. Dios todo tiene un propósito en todo lo que Él hace. Entonces, en el Génesis, el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo, en el primer versículo, se lo voy a leer de la Reina Valera del 95, dice: en el principio creó Dios. Quiero que pongan mucha atención, porque aquí es donde comienzan el montón de cosas. Ya están escritos un montón de libros como ese que menciono yo, de un libro, bueno, más adelante se lo voy a mencionar, se llama Las dos Babilonias, de dónde comienzan las religiones, por qué tenemos tantas tradiciones y por qué unos usan esto y otros usan otra cosa. Cada quien tiene su problema, ¿verdad? Yo me baso en la Biblia. Como les dije, yo nací y crecí como luterano, pero ahora no tengo de luterano nada. Tengo todo Cristo. Cristo es en mí, como dice la Biblia en Gálatas 2:20, con Cristo fui juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En mí no vive el luteranismo, el catolicismo, el bahaísmo, aunque me metí con los Bahá'í y creía en Abdul Bahá y Bahá'u'lláh, en todas esas locuras. ¿Ve? Hasta estuve con los mormones un tiempo ahí porque andaba buscando a Dios, sin saber que Dios me andaba buscando a mí. Gracias a Dios que Dios me encontró a mí. Claro, me encontró en un estado deprimente, pero me encontró y me salvó y me dio vida eterna. ¿Ve? Gloria a Dios. Entonces, en el Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo creo que no hay que ser muy inteligente como para que si yo te preguntara, ok, ¿quién creó en el principio las cosas? Pues aquí dice Dios. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, bien. Si no lo crees, entonces ya no hay ni razón para que me escuches, porque no vas a recibir nada. ¿Ve? Pero yo no voy a tratar de defender la Biblia. La Biblia se defiende solita. Es el libro más antiguo que hay, por el cual más gente ha muerto defendiéndolo, porque sabemos que es la verdad. Amén. Allá en China se arrancan las hojitas de las Biblias y se las memorizan y luego se lo pasan porque no les permiten tener Biblias. Y yo me pregunto, ¿por qué será? Si fuera un libro tan mentiroso, ¿por qué será que un gobierno comunista o un gobierno como Rusia también no les permite tener Biblias? Por algo será, ¿verdad? Pero dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es en la versión Reina Valera del 95. En la Nueva Traducción Viviente dice: en el principio Dios creó. Ya le dieron un pequeño switch, porque en la Reina Valera dice: en el principio creó Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice: en el principio Dios creó. Me gusta más esta fórmula,
Porque inclusive en el inglés, en la New King James Version, dice, in the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God. De ahí donde nosotros tomamos la enseñanza que en el principio, cuando aún no existía nada, existía Dios. ¿Sí? En el principio, Dios. En la nueva versión internacional en inglés dice, in the beginning, God. Y si buscas en todas las versiones en inglés, todas ellas dicen, in the beginning, God. En el principio, Dios. ¿Ve? Aquí comienza en el principio. Óigame, desde el puro principio ya tenemos controversias. ¿Me explico? La más grande de todas las controversias que existen en los ámbitos religiosos. Y yo sé que en el preciso instante que yo le mencione el tema del cual voy a hablar ahorita, quizás me apagues. Hey, no problema, no problem. No te estoy viendo apagar el video, o tirando el video, o mandándome a mí a volar por un tubo, o yo qué sé, es problema tuyo. Mi problema, o no es mi problema, pero mi trabajo, de acuerdo a las órdenes que he recibido como ministro del Evangelio de Dios, pues es presentarte la palabra de Dios. Y allá tú, Dios le dijo al hombre también, delante de ti yo pongo la vida y la muerte. Tú escoges. Si Dios no fuerza a nadie. Así es que yo menos voy a forzar a nadie. Pero aquí el tema que más ofende a las gentes es este. Y se lo voy a decir el nombre ya. El tema de la Madre de Dios. ¿Ve? Para mí, yo no soy una persona muy inteligente, créamelo. Si hubiera sido más inteligente, hubiera escuchado a mis padres desde muy temprana edad, me hubiera dedicado a estudiar como ellos querían que yo estudiara, en vez de andar ahí en Escazú, en San Rafael y por todo lado, hasta en Barrio Cristo Rey, andaba con unos amigos en unas tandas y unas borracheras y una locura, y no le prestaba atención a los estudios. Y pues ahora está uno pagando el precio por no haber estudiado, ¿ve? Porque todo en la vida se paga. La misma Biblia dice que la paga del pecado. Así es que, ¿verdad? Y sí, Dios me perdonó mis pecados que cometí antes de venir a Cristo, y aún los que he cometido después de haber venido a Cristo, y sé que me va a perdonar los que estoy por cometer. ¿Ve? Porque Dios es así, Dios es amor, y si yo confieso mi pecado, Él me perdona y me limpia de toda maldad. Pero, como no estudié, pues hay cosas que pues Dios no me va a dar un título de doctor en X solo porque yo me arrepentí de mis pecados. No, Señor, eso ya es fantasía. ¿Me explico? Es fantasía. Los errores se pagan en la vida. Pero déjame decirte, quizás no soy el ser más inteligente, y tal vez no soy ni tan inteligente como muchos de ustedes que están escuchando este mensaje mío, pero sí aprendí algo. La lógica. Todo en la vida tiene una lógica. ¿Ve? Hay lógicas. Hay leyes también, la ley de la gravedad. Si yo tiro un objeto para arriba, todo lo que sube, dice la ley de la gravedad, tiene que caer. A menos que haya una ley que lo compense, como la ley de propulsión, que no es que anula, pero que con la ley de la propulsión yo puedo elevarme y ya la gravedad no me sostiene. Entonces, ahora no le estoy hablando de un programa de ciencias y de lo que... No, para esas cosas no. Pero sí quiero hablar de este tema porque es muy importante. Ponme atención. Si la palabra de Dios, la Biblia, dice, en el principio Dios, no menciona a Dios y a su tío y a su tía, o perdóneme, o a su madre. No, él dice, en el principio Dios. Dios. Entonces, si en el principio Dios, ¿cómo podemos decir que una persona puede ser la madre de Dios? Cuando ya Dios desde el principio, y ahora lo difícil es esto,
No hay un solo ser en esta tierra que tenga la capacidad intelectual o el cráneo para comprender de dónde viene Dios. ¿Cuántos años de vida tiene Dios? Porque Dios es un ser infinito. Él ha estado desde el principio. La Biblia le llama el alfa y la omega. Claro, omega es el fin, pero Él no tiene fin. Dios es para siempre. Dios es eterno. ¿Ve? Algo que usted y yo, si venimos a Cristo, también vamos a ser eternos en Él. Si no venimos en Él o a Él, entonces vamos a ser eternos en otro lado, donde dicen que hay unas llamas muy feas. Yo no sé, por ahí creo que oí que le llaman infierno. Hagamos todo eso a un lado, porque quiero hacer esto un poco ameno, pero también es profundo. Me explico, voy a hablar con lógica. Lógica. Como escribí yo aquí, yo podría usar un libro que tengo acá arriba mío, que se llama Las dos Babilonias. Entonces habla de cómo en Babilonia cierta mujer, Semiramis, la madre de Nimrod, ¿verdad? Tiene relaciones con su hijo y nace un hijo, y como ella decía que Nimrod, su hijo, era un dios, entonces el hijo que produjo ella con su hijo ya era el hijo de Dios. ¿Ve? Entonces ella era la mamá de Dios. Hay muchos temas pero yo no quiero controversias, amado. No quiero controversias. Quiero presentarte de la manera más sencilla no puedo hacerlo. Y usando, por supuesto, la lógica, la gramática, de la cual yo nunca fui muy bueno. Cuando yo fui al Colegio Los Ángeles, por causa de que no me gustaba el español, la gramática, más que nada. Que había que tildar aquí o que nunca pude con eso, menos en el colegio La Salle, y lo saben mi hermano Retana y otros más, y ahí en el colegio Los Ángeles mi hermano Rodolfo Bear, que saben que yo con eso no podía. Bien, pero hay algo que sí sé, la he estudiado desde 1982, me he dedicado al estudio de la Biblia por todos los medios, diferentes versiones y en 3 diferentes lenguajes. ¿Me explico? O sea, no es que yo diga, yo tengo bases para hablar, porque posiblemente no las tenga. Muchos que me conocen personalmente van a decir, si es que como le decían a Jesucristo, nada bueno viene de Nazaret. ¿Ve? Bueno, pues nada bueno viene de San Rafael de Escazú o de Escazú. Entonces tengo que insultar a todos los de Escazú. Pero ya hagamos todo eso a un lado. La palabra Génesis, que así, si usted abre su Biblia, si es que tiene una Biblia, el primer libro se llama Génesis. Sencillamente. La palabra Génesis en español o en el original arameo y hebreo, la palabra Bereshit. Bereshit significa en el principio. Qué coincidencia, ¿eh? En el principio. Qué gran, qué bárbaro, Tom, ¿cómo hiciste? Te pasaste, sos un genio. No soy ningún genio. Porque Bereshit, el mismo versículo 1 de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice en el principio. En el principio. Ya está la traducción. Yo no soy ningún genio, ahí estaba. Amén. Pues dice en el principio. Eso era el principio. Ahora, ¿qué es principio? Ahí sí, ¿ve? Ahí me metí en Google, porque como no soy sabiente, para ver qué significa la palabra principio. Y uno de los términos dice, primer momento de la existencia de una cosa. O sea, un ejemplo ponen al principio de una guerra. Punto número 2 dice, punto de donde parte, nace o surge una cosa. Por ejemplo, aquí comienza la calle. Eso es principio. La Real Academia Española dice que es el primer instante del ser de algo. O sea, si decimos que en el principio, como está escrito en la palabra, entonces es el principio de todo. El principio de todo. También busqué algunos sinónimos, ¿verdad? Y dice así, comienzo,
inicio, procedencia, origen. Entonces, si usamos la palabra origen, que es un sinónimo de la palabra principio, podríamos decir entonces, y se podría traducir, que en el origen de todas las cosas Dios. O, en otro lenguaje, Dios es el origen de todas las cosas. ¿Sí? Dios es el origen de todas las cosas. No del mal, porque el mal se creó a sí mismo. Más adelante les enseño de eso. Ahí vayan leyendo un día si quieren, Isaías capítulo 14, y se va familiarizando con el enredo que hubo ahí. ¿Verdad? Como Lucifer, que era una criatura muy especial, se rebeló contra Dios y ahí nace el pecado y nace toda la porquería. Pero entonces ya aquí ya comienzo yo a ver, ahora sí estoy comportándome como un estudiado teólogo. Le puse aquí desarrollo. Yo por lo general no uso bosquejos para enseñar, pero ahora lo necesito porque pues estoy en la cámara y al menos no hay nadie que me responda amén, y entonces me entusiasmo y ya salgo con otras cosas. Pero dice así, esta es mi lógica, no tiene que ser la suya, pero es mi lógica. Si en el principio, puse yo aquí, Dios creó todo lo que existe, o dio inicio al origen. ¿Sí? El origen es el sinónimo de principio. Entonces, si Dios le dio inicio al origen de todas las cosas, de todo lo que existe, entonces podemos deducir que Dios es el origen de todo. De todo. ¿Quién? Dios. Sí, si la Biblia dijera en el principio la mamá de Dios tuvo a Diosito, y Diosito pues creó un montón de cositas, ¿verdad? Entonces yo diría, ok, perfecto. Perfecto. Esa es la verdad. Pero la Biblia no me dice eso. Aquí dice que en el principio ya Dios estaba. ¿Cómo puedo yo desviarme de esa lógica que está aquí? Quizás me desvío porque como yo no puedo con ese cerebro tan pequeño, ¿verdad? Tal vez muchas de mis neuronas por andar chupando tanto de joven se me arruinaron, entonces yo no entiendo de dónde salió Dios, ¿verdad? No lo entiendo, pero ¿sabe qué? No lo tengo que entender para creerlo. Creo en Dios y le creo a Dios. Sé que existe porque mi vida es otra desde que yo vine a Él. Aleluya. La tuya también puede ser diferente si tú vienes a Él y lo aceptas a Él como Él es, no como te lo pintan por ahí. Por eso dice la Biblia que no nos hagamos imágenes de Dios, porque nadie conoce a Dios. Entonces hacen un montón de imágenes y en vez de llevarlo a uno a Dios lo confunden y lo llevan a otro montón de dioses falsos. Eso no es la parte de la enseñanza, pero se la doy gratis. Es más, en Génesis, capítulo 1, y ya entramos aquí en materia. Qué bien que suene eso, ¿verdad? Versículos 26 y 27. Busca una Biblia. No me crea lo que te estoy diciendo. Busca una Biblia. Dice, en la Reina Valera del 95, iba a usar la del 60, pero tiene un lenguaje, vosotros y sabéis y no sabéis, y a mí esas cosas no me gustan. Si nunca me gustó el español, menos me va a gustar esa forma. Entonces estoy usando la del 95, que es un poco más moderna. Dice así, entonces dijo Dios. Si yo vuelvo a lo mismo, ¿será que soy tonto, Dios mío? Porque yo leo y dice, entonces dijo Dios. No dijo, entonces dijo la mamá de Dios, hagamos a Diosito para que Diosito haga al hombre. Espero me comprendas. O como diría el italiano, capisci? Verstehen du det? Do you understand? Verstehen Sie? Entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Contéstate a ti mismo, no me contestes a mí. Vete al espejo y di, mira, aquí dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Cuando dice hombre en la Biblia, está hablando de la raza humana, no solo el hombre. ¿Sí me explico?
Y dice, hagámoslo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso lo dijo Dios. Está escrito. Y por un lado en la Biblia dice que el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios nunca va a pasar porque se va a cumplir hasta la última J. Y no es que hay J, es que la palabra en el hebreo, yod, es la letra más pequeña en el alfabeto hebreo, ¿verdad? Y entonces cuando dice hasta el yod se va a cumplir, quiere decir que hasta la palabra más insignificante, la letra más insignificante se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y en el versículo 27 dice, y creó Dios. Sí, yo vuelvo a lo mismo. El Señor me ayude porque yo no comprendo cómo algunas personas pueden decir que si Dios fue el creador de todo, entonces ¿cómo puede ser que le digan que alguien lo creó a él? Y si yo le voy a decir una cosa, yo amo a mi mamá. Mi mamacita está allá en Costa Rica. Hola, madre, te adoro, te quiero montones. Pero si yo fuera Dios y mi madre me parió a mí para ser Dios, óigame, yo a ella la menciono, así como estoy mencionando a mi madrecita divina ahorita. Gracias por traerme a este mundo. Y una vez aprovecho para pedirte disculpas por haberte hecho la vida imposible cuando era tan joven. Pero, ¿se dan cuenta? Por un lado, la Biblia dice que Dios es amor, ¿sí o no? Claro que sí. Primera de Juan, capítulo 5, dice, porque Dios es amor. Ahora, si Dios es amor y ama a su familia tanto, entonces Él lo hubiera mencionado desde un principio y dice, en el principio mi madre me crió a mí y me dio los poderes y la autoridad y todo para crear al hombre. It's not there. No está ahí. Lo he buscado y no lo encuentro. Versículo 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De esa creación original, ¿sí? Cuando el hombre crea, porque antes de Dios no había hombre, no existía. Hasta el versículo 26 que Dios dice, hagamos. Ahora yo después le voy a explicar por qué dice, hagamos. Si él estaba solo, no le estaba hablando a la mamá. ¿Ve? Le estaba hablando a su hijo, al Verbo y al Espíritu Santo, que es la Trinidad. ¿Ve? Pero él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Gloria a Dios. Ah, santísimo Dios. De esta creación original, como le estaba diciendo, procede de ahí, de ese hombre, de Adán, luego Eva, y el nombre de ella no era Eva, sino que Adán le dijo, tú te vas a llamar Eva porque eres la madre de, ¿verdad?, de los humanos. Y bueno, no vamos a entrar en detalle del por qué le llamamos Adán y Eva, pero sí sabemos que el hombre pecó, y ahí se armó la bronca. Pero de esa creación original, cuando Dios crea al hombre, ahí comienza entonces la historia del hombre, del ser humano. ¿Sí? En el capítulo 3 del Evangelio de Juan dice que la carne crea carne, o lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, aquí nace la carne. Dios sopla y le da vida, soplo de vida a este hombre, y el hombre se convierte en un ser viviente. Gloria a Dios por eso. Pero de ahí vienen todos los hombres, hasta los morenitos que andan en la calle, y los blanquitos y los chinitos. Yo no sé por qué tanta controversia y tanto racismo, si todos venimos de la misma semilla. ¿Sí? De la misma semilla. Todos tenemos algo amarillo, algo café, algo negro. Todos venimos, ¿por qué? Porque somos la raza humana. Gloria a Dios.
la raza adámica, la raza humana. De ahí viene María. María, la que muchos años más tarde todavía no estaba casada, pero estaba de noviazgo con José, y el Espíritu Santo viene sobre ella, ¿verdad? Y entonces ella concibe y nace Jesús. Ya voy a entrar en detalle en eso. ¿Ve? Porque si usted quiere ver la genealogía, esto es lo interesante, mire. Está la genealogía, o como se llame, de María. ¿De dónde venía María? Inclusive mencionan que primero era Abraham, luego Isaac, luego Jacob, y ahí viene, y mencionan a todos para demostrar que María viene de esa genealogía. ¿Ve? Pero en ningún lado en la Biblia habla de la genealogía de Dios, porque no la hay. Dios siempre ha existido y siempre va a existir. ¿Me escuchas? Sencillo, fácil. Yo le expliqué esto a mi nietito que tiene 8 años. Me dice, ¿sabes qué, Grandpa? Yo lo creo. Yo sé que así es como es. Un niño de 8 años. ¿No? Gloria a Dios. Ay, Padre. Ahora, esta es la otra controversia, que se presenta. Que María, para no ofender a nadie, vamos a decir la Virgen María, aunque la palabra virgen significa doncella. Doncella. Si usted quiere entrar en detalle, vaya, busque diccionarios, el diccionario Strong, ¿verdad? Todo eso. Y vaya, busque para que vea que dice, y la doncella concebirá y tendrá un hijo, y el hijo se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Gloria a Dios. Es más, bendita seas entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque bendita, gloria a Dios, le tocó a ella ser la portadora del cuerpo que el Hijo de Dios, el Verbo, iba a usar para andar aquí en la tierra durante el tiempo que Él anduvo con nosotros. ¿Me explico? Gloria a Dios. Sí, le pasó por acá arriba donde le explico. Pero aquí está la controversia, ¿ve? Y a mí me lo han dicho en la cara. Que como María es la madre de Jesús, tiene que ser entonces la madre de Dios, porque Jesús era Dios. ¿Tiene buen sentido? Por supuesto que tiene buen sentido. ¿Sí? Porque la Biblia dice que Jesús era Dios. Entonces, si María era la madre de Jesús, entonces María era la madre de Dios. El problema es este. ¿Sí? El problema es este. Que antes de que naciera María ya existía Jesús. ¿Cómo puede ser eso, Dios mío? ¿Cómo puede ser eso? Imposible. ¿Quién sabe qué está fumando este pastor? Bueno, hagamos la fumadera un rato y el cafecito, que me va a tomar un trago. Gloria a Dios. Y vamos a la Biblia, que es la única que nos puede aclarar todos estos problemas. Vamos a Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1. ¿Ve? Así como hay un capítulo en el principio del Antiguo Testamento, también hay un capítulo con un versículo 1 en el principio del Nuevo Testamento. Y qué interesante, escuche esto, es que Dios es tan sabio que confunde a todos estos teólogos, los manda a volar así, ¿ve? Porque comienza, de la misma forma que comienza el Génesis, comienza Juan capítulo 1, diciendo, y leo de la Reina Valera 95, en el principio, otra vez mencionan el principio. En el principio, o podemos decir, porque el Nuevo Testamento fue escrito partes en arameo y el resto en griego, ¿verdad? Entonces usaron la palabra Génesis. En el Génesis, o en el principio, pero dice esto, escúcheme muy claramente, que esto no es un invento mío. Está escrito en la Biblia, ya está escrito ahí por casi 2000 años. Lo que pasa es que se lo han puesto vendajes mágicos para que usted no pueda ver. Hubo un tiempo en el que a nadie le permitían leer la Biblia, solo ciertas personas podían leerla, y la leían en latín para que nadie entendiera nada. Y hoy en día hasta en español la leen y todavía no entienden.
Dice, en el principio, en el Génesis, en el principio, en el origen, diga conmigo, en el origen. Era el verbo, o algunas versiones le llaman el logos, ¿verdad? En el principio era el verbo estaba con Dios. ¿Con quién estaba el verbo? Con la mamá de Dios. No, dice que estaba con Dios. Pero un momento, el verbo no es que nació de María, y aquí dice que estaba con Dios. Esto está muy raro. Estaba en el principio con Dios. Ahora esta es la parte más fuerte de todas las cosas. Escúcheme. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Léalo en su Biblia, no me crea a mí. Léalo, pero léalo de verdad y pídale a Dios que le revele esta verdad. Porque en estos tiempos dice la Biblia que van a salir doctrinas de demonios y te van a enseñar un montón de cosas que no están en la palabra de Dios. ¿Me explico? Aquí dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Ay, Dios mío. Pero si es que en el Antiguo Testamento, en el Génesis del Antiguo Testamento dice, en el principio Dios creó. Pero aquí dice que el verbo fue el que hizo todas las cosas. ¿Se da cuenta? Pónganse a pensar. Más claro no puede cantar un gallo, aunque aquí no hay gallos. Yo vivo en la ciudad y está prohibido que tengan animalitos, pobrecitos. Pero dice, era en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, ¿sin quién? Sin el verbo, que es Jesús. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo sé yo que aquí está hablando de Jesús? Bueno, usted siga leyendo. Versículo 12 dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo conocieron o no lo reconocieron, mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces estoy hablando de Jesús. ¿Me está escuchando? Estoy hablando de Jesús. Pero entonces Jesús estaba en el principio. ¿Sí? Y si estaba en el principio y María nace tantos años más tarde, entonces, explíqueme eso. O como diría el jugador de cartas, barajeme eso, porque no lo entiendo. Ahora, yo no lo entiendo, pero yo creo lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que fue hecho sin él. Está escrito. Así es como está escrito. Escuchas. Gloria a Dios. ¿Ya apagaron hace rato usted o se está poniendo bonito, caliente, verdad? Gloria a Dios. Aquí está la controversia. Si Jesús en el principio estaba con Dios y era Dios y todo lo que fue creado por él fue creado, entonces la lógica me indica que fue Jesús quien creó la humanidad, aunque no fue solo Jesús, porque ya leímos que Dios dijo hagamos los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban involucrados en la creación del hombre. ¡Qué belleza! Gloria a Dios, qué belleza. ¿Sí? Pero estaban los tres ahí. ¿Cómo sé yo que estaban los tres ahí? Bueno, vamos a seguir un poquito leyendo aquí. Yo hice una nota que me gustaría que usted escríbala, o por lo menos óigala varias veces. Yo puse así. La lógica es esta. Jesús creó la humanidad y no fue la humanidad la que creó a Jesús. Cuando digo la humanidad me refiero, ya saben, a la familia José, María. Ellos no crearon a Jesús, él ya existía en el principio. Ya creía, ya existía.
Más bien, Él los creó a ellos, gloria a Dios, para luego usarlos a ellos para nacer Él, para venir a salvar al mundo. ¿Me estás escuchando? No hay nada difícil en esto. Se puede complicar todavía más. Óigame, ¿qué más complicado puede ser? Pero no debería ser complicado porque la Biblia me enseña que Dios no es un Dios de confusión. No hay confusión en Dios, en nada. Primera de Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Ve? Yo tengo paz con lo que le estoy diciendo porque lo leí en la Biblia y la Biblia me da paz de saber que en el principio Elohim, que es una palabra plural, me crearon a mí, me creó a mí. Bueno, no a mí directamente, yo no estaba ahí, pero creó la semilla que más adelante iba a producir un ser humano que se iba a llamar Tom. Y aquí estoy, gloria a Dios, producto de esa creación original que Dios hizo. Bendito Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir que todo lo que está fuera de la palabra de Dios no es verdad. Podrá tener buen sentido, pero no es verdad. La palabra de Dios es la verdad. En el idioma original, en el que fue escrito, el Génesis, arameo y hebreo, el versículo 1, en el principio de todo, dice así, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Eso es hebreo. Yo no sé nada de hebreo, pero lo copié y aquí lo estoy leyendo. Pero sí busqué en un diccionario bíblico la palabra Elohim. Elohim. Yo le podría inclusive explicar la palabra Bereshit, desglosarla. Estudié un año en la Universidad de Jerusalén. Estudié un año de hebreo bíblico. No soy un scholar, no soy un maestro en eso, pero uno se la rebusca por ahí. Pero para eso hay ayudas, para eso hay diccionarios y cosas de gente que realmente se partieron el coco para ayudarnos a nosotros. Elohim es la forma plural de Él. Él es Dios. Por eso usted ve que en los aviones de Israel él tiene el nombre El-Al. El-Al. Samuel. ¿Verdad? Todo lo que termina en él, en el hebreo, tiene que ver relacionado con Dios. Daniel, ¿verdad? Y entonces, no me voy a meter en eso porque ya llevo 43 minutos hablando, bendito Dios. Pero dice, es la forma plural de Él. Este nombre generalmente se asocia a Dios en su creación. Algunos utilizan la palabra plural, Elohim, como prueba de la Trinidad basados, ¿sí? Los sabios se basan en la palabra de Dios, no en sus propias palabras. Pero dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hagamos. Yo ahorita estoy solo aquí en mi habitación, no puedo decir hagamos porque entonces sí estoy loco, ¿verdad? Tendría que hacerlo yo solo. Pero si estoy acompañado y quiero hacer algo y lo quiero hacer en conjunto, hagamos, ¿verdad? Gloria a Dios. En el inglés dice, let us make man. Let us. Us. La palabra us es nosotros. Traducido al español, nosotros. Ahora no se ofenda conmigo, mi amado. Usted vea, busque, lea. Pídale a Dios que lo guíe. No se deje engañar. ¿Sí? Yo sí tengo una madre. Se llama Rosita. O Rosa. Yo la conozco, sé dónde vive. Conozco su voz. ¿Eh?
Cuando Jesús era un niño de 12 años, escuche esto, y no es que él era un falto de respeto, olvídate, él nunca pecó. Nunca pecó. Es más, la Biblia dice que hay que honrar a padre y madre para que los días en esta tierra no sean prolongados, sean alargados. ¿Cómo iba a pecar entonces Jesús contra su madre o su padre? No, él no lo hizo. Pero a la edad de 12 años, ellos andaban en Jerusalén y sus papás, pues distraídos, quién sabe en qué ondas andaban, se fueron con las carretas, ¡pum! Y ya cuando iban por allá se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Y se regresaron, porque me imagino, ¡ay, Jesús! Se nos quedó por ahí botado. Cuando lo encontraron en el templo, discutiendo la ley con los maestros. Sí. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Ellos le dijeron, bueno, ¿qué andas haciendo aquí? ¿No ves que estamos locos buscándote por todo lado? La respuesta de él fue, ¿qué tienen conmigo? ¿No saben que en las cosas de mi Padre tengo que estar? ¿No saben que en las cosas de mi Padre tengo que estar? Quizás tú deberías dedicarte a andar en las cosas que tu Padre Dios ha dispuesto para ti. No sé. Yo espero que este estudio te haya podido ayudar un poco. Un poco. Una vez vino también, ya para terminar con esto, porque yo sé que muchos inclusive no aceptan que Jesús tenía hermanas y hermanos y eso es otra controversia. Yo no me meto en controversias, yo nada más les hablo con lo que yo veo. Pero aparentemente un día estaba Jesús predicando, hablándole a la multitud, porque él era bueno para estar en la multitud, amaba a la gente. Y de repente vino una persona corriendo y le dice, hey señor, ahí está su mamá y sus hermanos afuera. Óigame, Jesús no salió corriendo a ver a su mamita. Su respuesta inmediatamente fue, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que cumplen con la palabra de mi Padre. Ahí los dejo con eso. Mediten en eso. Les amo. Si usted no me ama, pues ni modo, ¿verdad? A mí me ama mi Dios, me ama mi esposa, me ama mis hijos, me ama mi madre, me ama un montón de gente y yo me amo a mí mismo, ¿ve? Entonces, que el Señor les bendiga grandemente y si Dios lo permite estaremos haciendo una grabación con un poquito más profundidad en lo que estamos enseñando. Bendiciones.